gusto de presentaros a Jesús Rodríguez. Él, como veis, es el director de I+D+I de Dragados y además está muy ligado a esta universidad porque también es profesor de estructuras en arquitectura y lleva metido más de 20 años en todo este mundo de la investigación, el I+D+I, y lo que nos va a contar es una visión un poco distinta a la que tenemos habitualmente, con lo cual se agradece mucho más todavía porque así podremos ver otra óptica y es la colaboración público-privado en todos los proyectos I+D+I. Así que Jesús, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras. Muchas gracias, José Ignacio. El viernes pasado celebraba mi promoción de Caminos los 40 años y estuvimos celebrándolo y disfrutando 4 o 5 horas y quieras o no, rebobinas y te sitúas en esta escuela en la que tuve el placer de estudiar. Cuando celebramos los 25 años decidimos cariñosamente echar a los alumnos del aula 4 y utilizarla para la parte académica. Este año hemos celebrado el acto en un hotel y hemos decidido que la parte académica nos la suministrábamos nosotros mismos, porque entendíamos que en 40 años probablemente la vida ha dado algo de sí para contarnos cosas y finalmente no tuvimos el acto formalmente académico, sino fue el acto lúdico en que tuvimos algunas presentaciones de interés de algunos compañeros. Pero vamos, eso me sitúa en el contexto de esta escuela en la que tuve mis partes positivas y mis partes menos positivas. Yo soy de promociones, terminé con la segunda promoción del plan Yeye, que era había plan antiguo, plan nuevo, y entonces el nuestro era el plan 64 y le llamábamos el plan Yeye. Algunos no sabréis lo que es eso del Yeye, pero bueno, era como le llamábamos, y hicimos la carrera mitad en la escuela todavía del Retiro y la otra mitad en esta escuela. Bueno, y eso, el venir aquí siempre me trae gratos recuerdos. Bueno, le dije a José Ignacio que yo creía que no era la persona adecuada y el tema adecuado para estos seminarios que recibo semanal o quincenalmente y que me dejan normalmente patado por sus contenidos, que están de otro nivel al que nosotros estamos tocando. Insistió y aquí os traigo algunas reflexiones. Hay demasiado material, pasaré algunas cosas deprisa, el material queda a vuestra disposición y la idea es dar un flash de cómo estamos funcionando en la I+D+I en Dragados y qué pedimos o qué esperamos o qué experiencias tenemos de la colaboración público-privada, entendiendo como tal el que no podemos hacer I+D+I si no es con la colaboración de universidades como la vuestra que nos aporte claramente la primera I. En la primera I nosotros prácticamente podemos poner condiciones de contorno, pero no la podemos desarrollar. Estamos interesados en la D y, por supuesto, en la siguiente I, que es lo que realmente nos importa. Es decir, a nosotros I+D nos interesa solo en tanto en cuanto fuéramos capaces de innovar, y innovando para ser más competitivos, porque no somos una ONG, somos una empresa. Bien, la idea es brevemente contaros quiénes somos para aquel que no esté o aquella que no esté familiarizado y pasar rápidamente en los temas que aquí comento. Bien, el grupo ACS es la unión de empresas que arrancan desde OCISA, desde empresas OCP, etcétera, que pasa por Ausini, Ginés Navarro, etcétera, que forman el llamado grupo ACS, al que en un momento determinado se incorpora el grupo Dragados porque es comprado por el grupo ACS, la participación que tenía el Banco de Santander en dicho grupo, que era mayoritaria, y que conforma el actual grupo, en que a su vez tiene inversiones financieras en Abertis, un 25%, en Hochtief, que es la principal constructora alemana, el 30 menos alguna decimal para no llegar a tener que hacer una OPA, y en Iberdrola, que como sale en la prensa supongo que estaréis todos informados. Y dentro de ese mundo del grupo ACS, pues nosotros estamos aquí, que es la parte de construcción, está la parte de concesiones, de medio ambiente y de servicios y energía. Perdón que estas primeras están en inglés de otra presentación que tenía anteriormente y que no he tenido tiempo a cambiarla, pero vamos, creo que se entiende, es exclusivamente la parte de presentación del grupo ACS. Bien, pues nosotros estamos dentro de este grupo, estamos aquí. Bien, y ese aquí de construcción pues tiene un conjunto amplio de empresas. La cabecera de casi todas estas empresas es Dragados, menos Vías y Construcciones, que tiene, entre comillas, vida propia, pertenece a la división de construcción del grupo ACS, pero Dragados no es el propietario, cosa que sí lo es
al 100% o a un porcentaje del resto de las empresas, incluidas las empresas en Polonia y las 3 que en este momento se han ido comprando en Estados Unidos, que son empresas, además de en Venezuela y en Argentina, empresas que pertenecen todas ellas a Dragados, cabecera de construcción del grupo ACS. Bien, ACS en el año 2009, este es el volumen de facturación de 15.000 millones de euros, el volumen de empleados y la modesta inversión en I+D+I. Recalco aquí que apenas en estas cifras están incluidas las inversiones en innovación, lo explicaré más adelante. Y la parte de construcción, pues es una tercera parte en este momento casi del conjunto, con este número de empleados, que como veis es netamente inferior porque aquí hay servicios que dan lugar a una mano de obra muy importante, y esta es la inversión computada en I+D+I. Bien, el grupo como tal ha ido capeando el temporal y se ha mantenido ligeramente en los últimos 3 años, creciendo ligeramente, o más bien diríamos manteniéndose. No así la construcción, bueno, y de ese grupo, de ese total de actividad del grupo, la construcción representó el año pasado el 40%, es decir, en este momento el grupo es más otra cosa que construcción, y probablemente lo va a ser más todavía en este 2010 por causas que todos conocéis, que afectan en general a toda la industria y de manera muy particular al sector de la construcción. Bien, en la actividad en el exterior ha ido creciendo. Cuando ACS adquiere Dragados, la actividad en el exterior se reduce casi a cero. El mercado nacional, por otro lado, es un mercado tremendamente potente con un montón de posibilidades. ACS no tenía tradición de trabajos en el exterior, sí el grupo Dragados, y se mantiene en cotas muy bajas hasta que se va creciendo. Esta cifra del 26%, pues se presume que se llegará a final de este año al 40% de actividad en el exterior. La construcción, como no podía ser otra cosa, no ha crecido, sino que ha decrecido. Y entonces vamos decreciendo desde el año 2007, me parece que el decrecimiento del 2009 respecto al 8 ha sido un 7%, y lamentablemente seguiremos disminuyendo. Bien, en construcción lo que hacemos es obra civil, casi un 50%, obra civil en el exterior un 20 y tantos %, porque edificación en el exterior hay muy poco, y edificación no llega al 30%. Edificación era equivalente a obra civil en el pasado. En el año 2008 se bajó ya al 40% escaso, en el 2009 no ha llegado al 30%, en el 2010 presumo que no llegaremos al 20%. Con lo cual, el futuro de la construcción, desde nuestra perspectiva, bueno, el futuro es imposible decirlo hoy, ¿no? Pero lo que creíamos que podía ser el futuro es obra civil, y en la medida que este porcentaje se prevé por la cartera en este momento que va a aumentar, es decir, es obra civil y en el exterior, lo que va a mantener que el decrecimiento de actividades en la construcción no sea más alarmante. Y esto es lo que viene a decir esta diapositiva, con actividades principalmente en Norteamérica, en algunas partes de Sudamérica, en Portugal no está esto actualizado, en Polonia hay bastante trabajo en este momento, Grecia hay 2 autopistas en marcha, conjuntamente con Ferrovial, y la cartera en este momento de trabajos en el exterior se acerca al 40%, de ahí que la tendencia supuestamente será de crecimiento en el exterior, pero casi todo lo que hay en el exterior, quitando alguna terminal de aeropuerto, etcétera, es obra civil. Autopistas, fundamentalmente, algunas que hay que reforzar, ensanchar, etcétera. Hay, por otra parte, presas y mucho relacionado con túneles, tanto túneles urbanos en la zona de Nueva York como túneles de autopistas, etcétera. Bien, entrando en lo específico de la investigación y el desarrollo, que ya se acerca al tema de hoy, pues en principio nosotros, como he dicho al principio, estamos interesados en la I+D en tanto en cuanto entendemos que es un camino para potenciar la innovación. Sea esta innovación generada a partir del I+D de la propia empresa o del I+D que hacéis otros o hacen otras organizaciones. Todavía mucho de la innovación proviene de otras fuentes que no de nuestro propio I+D. Bien, la I+D en Dragados, pues hay una política de I+D firmada por la alta dirección, hay un comité presidido por el director general, hay un sistema de gestión certificado por AENOR. Es curioso, somos el sector que tiene más certificados, es decir, más empresas certificadas en los temas de gestión de la I+D+I. Esto es fruto de que algunos ministerios y algunos clientes públicos están valorando este tipo de
documentación o de certificación como algo que se prima dentro de los concursos, porque claro, no somos el sector más potente en I+D, es obvio, pero somos el sector que tenemos más empresas certificadas en nuestro sistema de gestión de I+D+I. Nuestra dirección de I+D está organizada dentro de la dirección técnica del staff de Dragados, con un servicio dedicado a promover y coordinar proyectos de I+D en obra civil, otro en edificación y procesos, esto está en reconsideración a la vista de las condiciones de mercado, otro dedicado a todo el tema de gestión, otro dedicado a todo el tema de documentación tecnológica, vigilancia tecnológica, difusión y el relacionado con imagen. Nosotros, por un lado, estamos haciendo I+D en general en el formato de proyectos, I+D en colaboración con organismos de investigación, universidades, centros de investigación, en algunos casos centros tecnológicos. Por otra parte, la innovación la realizamos en las obras. Incluso aunque no existiera la dirección de I+D, de nuestra empresa, pues las obras están innovando como única manera de poder ser competitivos en el mercado. Bueno, lo que hacemos lo difundimos internamente en lo que llamamos hojas técnicas en general, y algunas son de I+D y algunas son de innovación, y por ejemplo, pues esta es relacionada con un proyecto que hablaré posteriormente, centrado en la nueva construcción del dique exterior del puerto de Langosteira, puerto exterior de La Coruña, o el sistema de cimentación en el puente de Waterford que se ha inaugurado en Irlanda hace poco, o un proyecto que estamos en tema de presas compactadas con rodillo, cambiar el diseño de los aliviaderos, o nuevos sistemas de aislamiento en edificios, un edificio en Cataluña, o la gran obra que se ha hecho para ser posible hoy bajarse en la estación de Sants del AVE, el poder dar a una estación existente con tráfico sin cortar toda la reparación, apertura de huecos, ampliación de andenes, aquí se ve una ménsula corta que ha habido que hacer en estos soportes, etcétera, con algunos aspectos innovadores dentro de la actuación en la estación de Sants. O temas que ni siquiera lo llamamos de innovación, porque entendemos que ya han sido resueltos anteriormente. Este es el hormigón con cemento blanco de alta resistencia y autocompactable de entre 60 y 75 megapascales que se empleó en el puente del tercer milenio en Zaragoza. Bien, es importante destacar que nos estamos coordinando cada vez más entre las distintas empresas de construcción de ACS, y en ese sentido ya hace 2 años y medio establecimos un comité de coordinación que preside Dragados y tenemos actividades, tenemos conexiones para intentar, digamos, aumentar la visibilidad, promover, por supuesto, el intercambio de información y actuar de alguna manera en algunos proyectos coordinadamente si el tema lo requiere. Por ejemplo, Dragados no entra en un proyecto o no entra en un proyecto solo si la actividad corresponde a alguna de las empresas nuestras especializada. O entra esa empresa o entra Dragados con esa empresa. Esa es, por ejemplo, una de las políticas que estamos haciendo. Publicamos una circular cada 2 meses, en principio de carácter interno, en el que difundimos lo que se está haciendo en cada una de estas empresas, cruzando la información entre las empresas y además difundiéndolo dentro de cada una de ellas, puesto que todavía hay mucha labor que hacer en llegar a toda la producción. Pensar que Dragados en este momento tenía, no lo sé en la cifra actual, hace unos meses, 800 obras abiertas. Entonces el llegar a los jefes de obra, a los jefes de ejecución de las obras, no es una actividad fácil. Pero es importante destacar esta coordinación que cada vez estamos potenciando más entre las distintas empresas de ACS Construcción. Bien, en cuanto a I+D, y dejo la innovación por un momento, en cuanto al I+D, lo conformamos dentro de proyectos, en general, que sometemos a evaluación para recibir financiación pública, que por otro lado nos obliga a cumplir unas deadlines, unas fechas, y por tanto a desarrollar un trabajo en unas fechas previamente establecidas. Sería difícil hacer I+D en la empresa sin ese tipo de condicionantes que nos obliga, como un contrato más, a cumplir. Y en el tema de los proyectos me interesa destacar algunos aspectos relacionados con la vigilancia tecnológica, con la colaboración con los organismos de investigación y con la colaboración con los clientes. Bien, la vigilancia tecnológica, la primera es la interna, es decir, tenemos que saber lo que sabe la empresa y no es trivial en ese sentido. Bueno, pues intentamos acercarnos cada vez más a saber, intentamos
a través de visitas de obras, de jornadas que organizamos con carácter interno en las que participan para difundir resultados no solo personas de Dragados, sino de organismos de investigación o de otras empresas que han participado con nosotros en proyectos, y a su vez recibimos feedback de los asistentes, que son jefes de obra, jefes de ejecución, jefes de estudios, algún delegado de cada una de las delegaciones de Dragados, y existe esa posibilidad de contactar con la producción, que para nosotros es una asignatura todavía que no aprobamos fácilmente. Por otro lado, estamos en permanente progreso de progresar en la interacción con las otras direcciones del staff de la empresa, primero la dirección técnica, pero también la de maquinaria, la de medio ambiente y calidad, la de prevención, la de informática, que son, digamos, direcciones que afectan o que están relacionadas con parte de los desarrollos. El otro tema es la vigilancia externa. Tenemos que estar pendientes de lo que se cuece por ahí. Y en ese sentido, pues, una de las posibilidades es participar en foros. El problema es cuánto tiempo le dedicas a este tipo de actividades. Y en ese sentido, pues destacar que hemos sido miembros del grupo ENCOR y lo hemos presidido durante bastantes años, que es un grupo, yo prefiero llamarle un club de amigos, en que nos venimos reuniendo desde finales de los 80 para interaccionar en temas de I+D. A nivel europeo, trabajar juntos, etcétera. Hay una fuerte presencia, como podéis comprobar, de empresas españolas en este grupo, síntoma de la importancia de las empresas constructoras o grupos constructores españoles en el mercado global. Bien, el acervo mayor de ENCOR es que en un momento determinado decidió apostar como núcleo industrial duro en la plataforma tecnológica europea de la construcción, foro que lo que pretendió es movilizar y pretende el sector de la construcción con una connotación nueva respecto a miles de previas experiencias o actividades, asociaciones, etcétera, que era que esa movilización se tenía que hacer a través de nuevas estrategias de I+D+I y que tenía que estar liderado por la industria. Esos eran los dos aspectos específicos de las plataformas y en concreto de la plataforma de la construcción. Bueno, como toda plataforma, lo que hizo fue definir una visión de lo que queríamos que debía ser el sector en el 2030, por otra parte, una lista de prioridades de investigación que habría que llevar a efecto para lograr llegar a cumplir esa visión, incluso un plan de acción más a corto plazo, coincidiendo con el 7º programa marco en cuanto a fechas, en que se, digamos, priorizaron una serie de grupos de temas que posteriormente se desarrollaron y que están dando lugar, pues no sé, por ejemplo, en este momento, pues algunos aspectos de construcción subterránea van a salir en una prioridad ahora en la convocatoria del mes de julio del programa de nanotecnología, materiales y procesos, o algunos temas relacionados con transportes va a salir en una de las convocatorias del programa de transportes, y todo el tema de Efficient and Clean Buildings está incluido de una manera amplia en la PPP de E2B, es decir, o EEE, de Energy Efficient Buildings, que en este momento hay una apuesta de la Unión Europea desde el año pasado de 500 millones de euros de subvención pública desde el 2008-2009 al 2013 dentro del todavía 7º programa marco. Bien, por otro lado se promovieron las plataformas nacionales y llegamos a tener este elenco de plataformas en los distintos países para realmente llegar a todos los países, puesto que el dinero que hay a nivel público europeo en manos de la Comisión Europea es una pequeña cantidad del total de fondos públicos que hay para la I+D. Solo si logramos concitar que todos los gobiernos prioricen determinados aspectos, por ejemplo, de la construcción, tenemos posibilidades de poder desarrollar las prioridades que no es posible dentro de los dineros de los programas marcos. En ese sentido, promovimos una actuación a nivel de Eureka, que es otra de las formas de colaborar, y en ese sentido, entre países con proyectos y socios de distintos países, pero con subvenciones o con apoyos financieros de cada uno de los países, no hay un dinero de un fondo común. Y en este momento, no lo he puesto aquí, pues, bueno, están luego, por otro lado, algo que es muy interesante, que son las ERANET, que es algo que afecta a las administraciones públicas, pero que es realmente llegar a buscar puntos comunes de funcionamiento de las distintas administraciones para potenciar distintas áreas. Algunas de estas ERANET, especialmente las ERANET Plus, están convocando con fondos de los distintos países proyectos en determinadas áreas. Cito los dos que estaban vivos, uno es relacionado con toda la construcción sostenible, y otro sobre temas de patrimonio cultural que nos afectaba a distintos temas de construcción. En esta línea, aunque no lo he incluido aquí, estamos ahora potenciando una prioridad, un conjunto de prioridades
relacionada con todo el tema de la infraestructura del transporte terrestre. Entendemos que se está haciendo un esfuerzo muy importante en el tema de edificios, porque en ellos se consume el 40% del consumo de energía europea, pero entendemos que hay que potenciar desde la I+D las actuaciones a nivel de lo que llamaríamos las infraestructuras del transporte terrestre, autovías, autopistas, ferrocarril, etcétera, incluyendo pues, temas de puentes, de túneles y de todo tipo de facilities. Bien, en la colaboración con organismos de investigación, que es uno de los temas que fundamentalmente quería aquí reflexionar, pues entendemos que hasta ahora hemos estado fundamentalmente trabajando puntualmente en proyectos, pero sin embargo aspiraríamos a colaboraciones estables a medio plazo. No es eficaz el estar proyecto a proyecto con nuevos socios. Para ello hace falta que existan, digamos, intereses comunes que organismos de investigación y empresas, en este caso nuestra empresa, entendamos que hay una línea que nos interesa estar trabajando y que desarrollamos pues, un conjunto de proyectos, otro tipo de actividades. Hemos colaborado en el pasado reciente a nivel español con centros de investigación, con universidades y con centros tecnológicos, que aquí cito. En el caso, por ceñirme a la Universidad Politécnica de Madrid, tenemos algún proyecto ahora mismo en marcha con esta escuela y tenemos también con la Escuela de Arquitectura, que recuerde yo al menos, de colaboraciones vivas en este momento. A nivel europeo, pues estamos colaborando con distintas universidades y distintos centros de investigación. Para nosotros este es un punto crucial y el otro día, dando una conferencia en el CEDES, promovida por la Cámara Franco-Española, hice un comentario que luego en el coloquio me pidieron que volviera a aclararlo. No estamos suficientemente satisfechos de la colaboración con los organismos de investigación. Por supuesto, cuando en una pareja la pareja no funciona, quiere decir que los dos tienen algo que no funciona, ¿no? O que no ponen. Pero no estamos satisfechos, ni en la fase de preparación de las propuestas, ni a veces en la fase de desarrollo encontramos suficiente fluidez. Hay pocos investigadores buenos, creo yo, creemos nosotros, en los centros públicos y en las empresas. Vamos a meternos todos en el mismo lote. Pero luego, parte de los que sois buenos en los centros públicos, ni por un lado la motivación y la promoción curricular, que no prima suficientemente la colaboración con la industria, las pocas ganas a veces que hay de determinado sector de investigadores de funcionar al ritmo que necesita, no que quiere, sino que necesita la industria. Y por otra parte, la falta de investigadores relacionado con parte de lo que nos interesa en el caso nuestro, que son especializados en procesos de construcción. Encontramos muchos investigadores en materiales, en durabilidad, en temas informáticos, pero no nos es fácil encontrar un investigador que nos ayude a si podremos hacer los puentes que estamos haciendo de manera distinta en el futuro. En ese sentido, donde no solo sea nuestra tecnología, sino sea el poder hacer I+D, en ese sentido. Bien, es crucial para nosotros intentar desde lo más pronto incluir al cliente en el I+D+I. La mayor parte de las actividades afecta al producto final y nosotros el puente, el puerto, el edificio no es nuestro. Es decir, que nosotros trabajamos para otros. Luego, si el cliente no nos autoriza a introducir la innovación, aunque esté disponible tecnológicamente un determinado desarrollo, no la podemos introducir. Bien, en ese sentido, uno de los cauces, que además no lo hemos inventado nosotros, por ejemplo, la Unión Europea lo ha promovido con el end user, la propia Administración española lo está cada vez promoviendo más, en este momento es algo que repite permanentemente el Secretario General de Innovación, Juan Tomás Hernani, etcétera, lo estamos intentando llevar a efecto y en ese sentido incluyo algunos centros. Pongo el CEDES, que no es un cliente en el sentido estricto de la palabra, pero es el representante, en muchos casos, tecnológicamente hablando, de un cliente muy importante para nosotros, que es el Ministerio de Fomento o el propio Ministerio de Medio Ambiente. Bien, voy a pasar rápido porque solo me interesa ceñirme en algunos. Pues ¿en qué somos activos? Pues en este momento somos activos en construcción subterránea, aunque los dos primeros los hemos acabado, estamos en pleno funcionamiento en el siguiente, luego lo comento un pelín más despacio, o en temas de infraestructuras del transporte, en el que intentamos ser cada vez más activos. Comentaré el último de supresión de juntas de dilatación, que lo estamos haciendo con esta escuela, o en el tema marítimo, es un tema importante, y aquí, pues por ejemplo, tengo el DINAPOR, que es con el Instituto Torroja, lo veremos después, o el DILAPE, que colabora también un equipo de la Escuela de Caminos de aquí de Madrid, etcétera. O en temas de obras hidráulicas, no estamos en este momento vivos más que con un proyecto de diseño hidráulico de aliviaderos.
En edificación, que estamos intentando disminuir nuestra actividad debido a que el mercado está disminuyendo y por lo tanto nosotros tenemos que ser útiles para nuestra producción, pero en este momento somos bastante activos en innovación, en edificación. Por ejemplo, la semana que viene colaboramos con la empresa municipal de la vivienda de suelo en la organización de una conferencia para difundir parte de los resultados del ITESCON, el día 9, pues es parte de nuestras actividades. O en un tema de análisis de impacto ambiental, en temas de medio ambiente, o en temas relacionados con incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a distintas áreas de edificación, de maquinaria, etc. Tenemos un proyecto que queremos promover ahora, un proyecto español, no exactamente en el mismo campo, y queremos colaborar con el nuevo centro que se ha creado entre el Consejo y la Universidad Politécnica de Madrid, que es relacionado con elementos de hormigón, de formas que no sean exactamente planas, o algún futurista, como es el tema de la interacción robot-hombre en los temas de construcción. Bien, pero dije que quería hablar más de innovación, que es lo que realmente nos interesa y qué papel ahí se juega. Y entonces lo primero que quiero es comentar las dificultades, luego voy a hablar de proyectos, pero de proyectos mirando a la innovación. Y luego de innovaciones que hacemos en las obras que no tienen nada que ver con el esquema de proyectos. Bien, lo primero es que encontramos dificultades para la innovación, y si encontramos dificultades para la innovación, no apostaremos por I+D. Es decir, la manera en que el sector privado apostará más por el I+D es porque vea más fácil el innovar, y innovando sea más competitivo, y entonces invertirá más en I+D. No va a invertir más en I+D porque se dé más subvención o más financiación para los proyectos I+D, aunque nunca eso es de desdeñar. Pero esa es una idea fundamental. ¿Pero qué pasa? Pues que, aunque tengamos ya disponible un desarrollo tecnológico, pues lo he comentado antes, no es nada fácil introducir algo novedoso en nuestras construcciones. Veréis lo que hacemos en algunos casos. Falta normativa, claro, lo que es nuevo no está normalizado, entonces, aunque están los DIT en el tema de edificación y algún otro documentos de unidad técnica, etcétera, pues es difícil. Y por otro lado, el ingeniero, el arquitecto, director de obra, pues adquiere una responsabilidad muy grande, incluyendo temas que son novedosos, si no están suficientemente sancionados. Por otro lado, podemos encontrar dificultades en conseguir el que las aseguradoras aseguren, el aseguro decenal de edificación, etcétera. El tema de la propiedad industrial, es decir, si hacemos algo que de verdad nos interesa y que tiene un valor industrial, lo queremos patentar, pero si lo patentamos no va a salir nunca en un proyecto esa solución a concurso público, porque estarían ya dándonos a nosotros la obra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo podemos introducir en un modificado, digamos, cuando admite variantes el concurso, porque lo que todavía se está haciendo de modificar los proyectos sobre la marcha cada vez va a ser más difícil o imposible. Luego, solo aquellos proyectos que salgan con la posibilidad de que se introduzcan modificados o variantes en el propio concurso, podremos introducir la variante nuestra. Luego hay toda una dificultad de desarrollar algo industrial, de protegerlo y de que eso juegue en el mercado. Está la necesidad de tener demostradores para poder demostrar la validez, y eso, pues claro, las obras no son nuestras, a veces las introducimos en los proyectos, la presencia del cliente en el proyecto es fundamental, pero bueno, luego está la inercia nuestra, de la propia empresa, que innovar y hacer cosas distintas y arriesgar no es sencillo, y en ese sentido nos cuesta mucho mentalizarnos de que merece la pena hacer algo distinto de lo que hemos hecho siempre, que siempre costará más de entrada, por eso existen también ayudas. Bueno, en proyectos he seleccionado algunos que los voy a pasar nada más que con una diapositiva cada uno, y he puesto en rojo la colaboración de organismos de investigación. Pues en este primero con CIGNE y con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, con el Torroja, con la Escuela de Caminos de Madrid, con el Instituto Torroja, con el Jaume Almera, con la Universidad Politécnica de Cataluña. Aquí he puesto algunos relacionados con edificación, pues con el ICEMAT, con la Escuela de Arquitectura, o en temas de tecnologías de la información, estamos en varios con el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia. Bueno, el tema de puertos nos ha interesado mucho, la ejecución del puerto exterior de Langosteira nos ha permitido tener relación con una obra de larga producción que hemos podido y estamos todavía haciendo algunos proyectos de investigación. Cito el proyecto Sayón, que lo hemos terminado hace medio año, con el Centro de Métodos Numéricos de Cataluña y con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, que básicamente lo que hemos hecho es desarrollar unos procedimientos que nos permita tener una información más fidedigna de cómo interacciona el oleaje con la obra marítima durante la construcción del puerto, a los efectos de aumentar la seguridad de los trabajadores y de aumentar el número de días que podemos trabajar. En ese puerto exterior, en ese dique, trabajamos de finales de marzo, principios de abril a septiembre.
Y luego medio año estamos parados en ese sentido, y además de esos días que oficialmente trabajamos, parte de los días no podemos trabajar, en función de la predicción meteorológica, hay unos programas, y entonces lo que hemos desarrollado nosotros no se está pudiendo aplicar por razones, digamos, de condicionantes externos de los organismos de control, aquí ha habido algún accidente, etcétera, pero estamos permanentemente testeando el desarrollo nuevo y viendo la mayor fiabilidad de la información que nos está suministrando para poder trabajar un mayor número de días al año. Aquí ha tenido una fuerte componente el Instituto de Hidráulica Ambiental, y CIMNE ha trabajado, aunque los desarrollos todavía requieren darle más vueltas, en la interacción entre el fluido y los sólidos, de cómo se mueve un bloque, de cómo se mueve una grúa o un camión que esté trabajando en el dique si viene un determinado oleaje, aunque esta segunda parte está menos madura para el uso diario. Bien, o el proyecto de INAPOR con el Instituto Torroja, que se están desarrollando, y aquí hay personas que lo conocen mejor que yo, una serie de indicadores dentro de una plataforma virtual para poder tener un conocimiento de la evolución del comportamiento de la obra portuaria durante construcción y durante la explotación de la misma. O un cajón que estamos desarrollando novedoso, en donde se están haciendo ensayos en parte en la Universidad de Cataluña, y hay aquí un equipo de Vicente Negro colaborando con nosotros para desarrollar un cajón que cuando el oleaje bata el cajón, aquí hay unas láminas que se está estudiando si que pivotan desde arriba o pivotan desde abajo en este ensayo, a efectos de disipar parte de la energía y poder hacer el cajón más bajo, o incluso llegar a aprovechar esa energía. O una dovela con una mejora para la protección frente al fuego, con ensayos en el Instituto Torroja, con estudios de adherencia entre capas y con estudios de comportamiento frente al fuego en AIDICO, dovela que requiere todavía estudios posteriores para su posible utilización. Nos importa muchísimo que la tuneladora, cuando avanza, tenga información de detalle de qué le pasa al terreno por delante, para evitar atrapamientos, accidentes, etcétera. Pues hemos tenido un año una tuneladora atrapada en Barcelona, etcétera. Entonces es algo que nos importa. Entonces estamos trabajando tanto para explorar, aquí se han hecho unos sondeos en paralelo al túnel, para poner a punto métodos, por ejemplo, el de poder llegar a través de la transmisión de vibraciones y el ruido de la propia tuneladora, recibiendo la señal en unos geófonos, poder llegar a interpretar lo que le pasa al terreno en los metros que hay por delante. Pues en el túnel que estamos trabajando para este proyecto de investigación, el cambio de terreno suelto a roca se produjo 60 metros antes de lo que predecía el informe geotécnico y produjo una avería en la tuneladora. Ese es el tipo de trabajo que estamos intentando que se desarrolle y que es de alta utilidad para nosotros. O con la Universidad Politécnica de Cataluña, estas no son fotos nuestras, sino de uno de los colaboradores de Asfaltos Augusta, limando o extrayendo el pavimento antiguo y introduciendo hasta 30% de material de reciclado en mezclas de alto módulo, que se supone que sean mezclas más durables y que permitan tener que actuar sobre la autopista menos veces durante la explotación de la misma. O en el tema que comentaba antes de presas, este es el comienzo de un ensayo en la Universidad de Cataluña, en que queremos ahorrarnos la construcción de estos muros cajeros laterales, que en presas como esta de la Breña, de 120 metros de altura, no se ve bien, pero la construcción de este muro a posteriori, de esta presa que se ha realizado con hormigón compactado con lodrillo, es muy cara, y vamos a estudiar cómo se abre el agua cayendo sin esos muros, incluso a lo mejor poniendo algunos pequeños muros abajo, dependiendo de las dimensiones que pueda tener el cuenco. Este es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad Politécnica de Cataluña y el CEDES. Con esta escuela y con el equipo de Javier León, Hugo Corres, etcétera, estamos trabajando en suprimir, en hacer integrales los puentes que no lo son, que son puentes con más o menos número de juntas. Y lo estamos haciendo en puentes nuevos, con lo cual que tienen todavía pendiente parte de su retracción e influencia, o en puentes antiguos. Este es un puente cruzando el río Piedra, en la autovía A2, que estamos en este momento actuando sobre ella en 100 kilómetros, del 130 y tantos al 230 y tantos, y que serían, en principio, si podemos con la risa, los que vamos a suprimir las juntas previo instrumentar para ver cómo se comportan, y lo que haremos es suprimir la junta, esta es la junta central, no tiene más que junta central y luego junta en los extremos de los vanos que tiene, pues primero medir, estudiar, y después un puente lo dejaremos sin juntas y otro puente lo dejaremos con juntas para seguir estudiando el comportamiento de ambos. La junta pues es una discontinuidad, es un problema de mantenimiento, de accidente y de penetración de los cloruros cuando se emplean, como es esta zona, sales para evitar la formación del hielo. Bien, en edificación, temas de prefabricación de
de cuartos de baño, de módulos metálicos en determinadas zonas. Este es un edificio en Carabanchel para la empresa municipal de la vivienda, aplicando tecnología desarrollada en un proyecto europeo que hemos trabajado juntos. O el proyecto Arfrisol, en que estamos varias empresas constructoras y en la que hemos hecho unos demostradores. Dragados ha hecho la rehabilitación de este edificio, que ahora, coordinados con el CIEMAT, estamos estudiando el comportamiento desde el punto de vista de eficiencia energética y de incorporación de renovables de estos edificios. Pero a veces no tenemos edificios, no tenemos autopistas, no tenemos cosas en las que poder ensayar. Estamos construyendo un módulo con una de nuestras empresas, con 6 en las cabezas, entre Sevilla y Cádiz, y a este módulo le estamos incorporando distintos desarrollos tecnológicos de un proyecto español y de un proyecto europeo, porque aquí no tenemos que cumplir el código técnico, no tenemos que pedirle permiso a nadie, y nos va a permitir hacer un seguimiento, incluso con conexiones desde las oficinas de algunos de los socios europeos por Internet, del comportamiento desde el punto de vista de eficiencia energética, etcétera, de este módulo, en que, entre otras muchas cosas, se han introducido materiales de cambio de fase, se está introduciendo con el grupo AVIO de la Escuela de Arquitectura de Madrid, pues distintas soluciones de fachadas con ajardinadas, etcétera. Y por ir terminando esta parte, pues este es un proyecto aplicado a edificación, pero con gran posibilidad en otros campos, que es aplicar la realidad aumentada a los temas de construcción, que ya está introducida en otros sectores, como es el poder proyectar sobre una imagen real. Pues aquí en líneas amarillas veis determinadas líneas de un plano de AutoCAD que está superponiendo a la imagen real la imagen virtual, a efectos de poder estudiar cómo estamos haciendo la obra, si se está haciendo correctamente, si está todavía en fase de construcción, y poder lo que hacéis a nivel de superponer capas de AutoCAD, pues hacerlo en obra basado en una foto real y poder incorporarlo. En algún caso el desarrollo es montar una cámara en el alto de una grúa, o todos los temas relacionados con el 4D de programación, donde al 3D de representación le añadimos el avance con Microsoft Project o con cualquier otra de los desarrollos de cómo va avanzando la obra, y se puede aplicar tanto en la fase previa para estudiar si la forma en que enfocamos cómo vamos a hacer la obra es correcta, y luego durante el seguimiento de la misma. Pero hacemos un montón de innovación que no tiene nada que ver con lo que os he contado, y esta es nuestra realidad. Bueno, de los ejemplos que he puesto, pues me han salido muchos puentes, pero es que es una realidad quizás que es uno de los campos en los que estamos siendo más innovadores, pero sin embargo estamos haciendo menos I+D. Y bueno, porque la I+D, pues a veces no lo hacemos seleccionándola nosotros, nos viene por las convocatorias, nos vienen porque nos invitáis a algunos centros de investigación a participar con vosotros, y vuestras inquietudes son unas y no son otras en ese sentido. Bueno, pues aquí cito ahora una serie de obras, para ir terminando mi presentación, en la que creemos que hemos innovado y que tenemos que ver cómo en el futuro ese I+D, absolutamente necesariamente en colaboración con los centros de investigación, con los organismos de investigación, puede ser más útil a parte de las actividades que estamos haciendo en obras, que es lo que nos hace ser competitivos. Bien, por ejemplo, pues una obra muy singular fue el lanzamiento, se ve bastante mal, de este puente, que no es un puente, es el pabellón, o el llamado pabellón puente, pero que tuvimos que aplicar la tecnología de lanzamiento de puentes, se empujó hasta una determinada parte y luego se tiró desde aquí. Aquí se había hecho una isla artificial, la parte más compleja que tenía el pabellón se hizo sobre la península artificial, y esta otra parte se lanzó de Zaha Hadid, de este pabellón, que algunos, si fuisteis a la Expo, veríais, y que la labor de estudio de por qué situación pasa este elemento y de construcción de este elemento es tremendamente singular, y aquí hay un montón de innovación, porque claro, no se parecen nada a algunos ejemplos que voy a poner después de puentes. Este es otro puente también que hicimos pegado al pabellón puente, pero que no es de la Expo, en que proyecto de Arenas, y entonces lo singular que quiero transmitir aquí nada más de este puente es que el arco se cimbró con respecto al tablero, y el tablero estaba provisionalmente apoyado en puntos intermedios, y lo que había es que pasar a la situación final del puente, que es que este tablero queda colgando por estas péndolas de este arco y se quitan todos los soportes que había provisionales inferiores. Bueno, esta es la actividad fundamental que entendemos que fue innovadora. Bueno, esto es una fase de cómo a veces se construye, y aquí estamos lanzando el tablero inferior sobre todos los apoyos provisionales, apoyos que luego van a desaparecer. Pero la parte que me interesa comentar es la parte innovadora, que es que lo que se hizo fue abrir, es decir, cuando se había construido, una vez que estaba ya el hormigón del arco totalmente terminado y con la resistencia adquirida, se había dejado la clave abierta, y lo que se hizo fue abrir la clave para subir el arco y de esa manera soltar
el tablero de todos los apoyos inferiores y transmitir el sistema de cargas provisional del tablero a los apoyos inferiores a quedar suspendido del arco. Esta actividad pues, supuso, digamos, una ejecución, como podéis ver, por un volumen de gatos de altísima capacidad y que tenían que actuar a través de una estación, todo ello monitorizado, instrumentado simultáneamente, y bueno, pues esta actividad fue claramente un proceso de construcción innovador para poder pasar del estado provisional de carga, apoyando en unos apoyos, al estado del tablero suspendido. Claro, de este tipo de cosas son de las que necesitamos hacer más I+D. El siguiente puente arco de este tipo lo haríamos así, hay otro procedimiento para hacerlo, pues aquí tenemos que aprender más. Dicen que la gente que sabe hacer eso no está en las universidades o en los centros de investigación, está en las empresas. Pero bueno, en las empresas tenemos un conocimiento X. Para progresar y poder hacer dentro de 5 o 10 años las cosas de otra manera, hace falta hacer I+D. Y ese I, desde luego, la empresa no tenemos personal que haga investigación. De ahí lo imprescindible que es colaborar con vosotros. Por ejemplo, acabamos de inaugurar acaba de inaugurar el ministro, una autopista en la zona de Tarancón. Con la luz no se ve mucho, pero este es un puente de sección variable, aquí tiene, digamos, un acartonamiento, y lo que hemos hecho es lanzar solo el puente de sección constante, y la parte de sección variable, de aumento de sección, se construyó con la pila. Cuando ya el puente estaba en la posición definitiva, se soldó el incremento de canto para hacer trabajar el puente con ese canto, que no es la suma de los dos cantos, sino el canto nuevo. En ese sentido, se lanzó solo la parte de canto constante de una solución mixta. Este proyecto originalmente no sé de quién era, pero el proyecto de construcción con la variante que finalmente hemos construido es del equipo de MC2, Julio Martínez Calzón y compañía. O el sistema de cimentación del puente de Waterford, que se inauguró a finales del año pasado, de una autopista en Irlanda, donde hemos empleado la tecnología de micropilotes para pilotar este gran pilono en roca y poder llegar a altos rendimientos de ejecución de la cimentación de ese encepado, de esos pilotes para ese encepado. Estamos ahora mismo construyendo este puente, esto todavía es imagen virtual, es el nuevo acceso a Cádiz. Esto es Cádiz, por ahí el que quiera ir de compras está el Corte Inglés, y por aquí están digamos, astilleros, la parte también de dragados offshore, etcétera. Bueno, pues antes de Semana Santa el pilono de tierra estaba en esta posición. De lo único que quiero hablar es de cómo hemos hecho la cimentación de las pilas en el mar, y en concreto de esta que hay aquí. Bueno, pues se ha desarrollado, aquí la escala se pierde, se ha desarrollado un recinto que es casi como un campo de fútbol. Con unas pontonas se ha trasladado, que no es pequeña cosa. Aquí ha habido una pontona flotante permanente, y este recinto, lo que se ha hecho es fabricar el recinto. Cuando ya estaban los pilotes colocados en su sitio, este recinto se ha enhebrado con tecnología GPS y unos desarrollos nuevos en esos pilotes. Se ha hecho estanca la unión de los pilotes con el suelo, con la parte inferior y demás. Se ha hormigonado sumergido y se ha hecho una losa mixta, hormigón, chapas metálicas que tenían sus conectores, para poder luego realizar el vaciado. Aquí hay como, no recuerdo, entre 15 o 20 metros de calado, con lo tanto hay una presión muy importante, y aunque no se ve bien aquí, veréis que aquí hay unas celosías horizontales importantes para poder hacer frente a la flexión que impone la presión del agua, en ese sentido. Y ahora ya en seco se ha construido el gran encepado de esta pilón que se hace, pilón central, y en menor medida se han hecho igual las pilas de los que están en la bahía, de los pilares más pequeños. Este puente lo pongo porque nos interesa, queremos apostar a nivel español y a nivel europeo en temas de rehabilitación. Entendemos que tanto en edificación como en obra civil cada vez va a quedar menos obra nueva, y bueno, con lo que está cayendo, menos todavía, y sin embargo cada vez habrá que actuar más sobre la obra existente. Este es un puente en la ría de Ribadeo, que lo que se decidió en su momento, yo no lo viví, es el que esto era una calzada de dos direcciones, una carretera convencional, y había que pasarlo a autovía, y entonces había que hacer duplicar el ancho. Bueno, pues de las distintas opciones, la más normal hubiera sido hacer un puente paralelo, que es la que habitualmente hacemos. Aquí se entendió que la afección a la ría era importante si empezábamos a trabajar haciendo un nuevo puente, y se optó por reforzar ligeramente alguna de las cimentaciones, y con las pilas existentes y el estudio correspondiente ensanchar el puente a doble calzada. Bueno, este es el ejemplo de uno de los trenes que está avanzando. Aquí podéis ver los jabalcones y el refuerzo, se metió un alma central para
dentro del cajón para incrementar el funcionamiento acortante con pretensado exterior, se metieron estos elementos metálicos, estas prelosas para estos voladizos, y este puente se convirtió en el puente que está actualmente funcionando. Este campo es un campo que nos interesa enormemente, es decir, el reforzar, el actualizar, el ensanchar infraestructuras existentes, porque es el trabajo que estamos teniendo en parte en Estados Unidos y el que creemos que va a haber cada vez más en España. Luego, por ahí, unido a la rehabilitación de edificios para que tengan un comportamiento energéticamente adecuado, de protección frente al ruido, etcétera, es donde creemos que va a ir las necesidades del I+D, porque va a ir probablemente el trabajo. Bien, ya como detalle folclórico, y estoy terminando, hemos construido un muro complicado, incluso contra la gravedad, de hormigón visto en el paseo de Benidorm, y bueno, aquí se ha hecho un proyecto de innovación, se han probado distintos sistemas, se previó el gunitar, el acero hormigón proyectado en distintas capas, todas ellas con fibra menos la última, para que la fibra no se viera al exterior y no hubiera problemas de posible oxidación, o incluso, como aquí anda gente, pues que pudiera haber de que alguien se raspara, se hiciera daño, etcétera, pero no funcionó, el pegado entre capas no funcionaba adecuadamente, y al final se ha hecho con acero, no estoy seguro ahora mismo, galvanizado creo que es, pero no recuerdo el acero, y se ha hormigonado en una única capa. Bueno, aquí ha habido que, por nuestra parte, poner procedimientos de construcción que no lo habíamos hecho nunca. Vuelvo a repetir, en este campo necesitamos vuestra ayuda. Bien, edificación, que no era el motivo de la charla, creo, de hoy, pues por ejemplo, este es un edificio que hemos terminado en Barcelona, con una fachada convencional acristalada y luego una fachada superpuesta, con una especie de elementos que, según el gas que se va introduciendo, se oscurecen o se aclaran, y eso permite, digamos, controlar el efecto de soleamiento. De manera distinta, en el módulo ese demostrador que os he puesto antes, vamos a poner una ventana con un cristal electrocrómico desarrollado por Saint-Gobain, que se oscurece o se aclara según unos impulsos que puedes mandar eléctricos, que se pueden coordinar con la domótica que tenga el edificio, que esté relacionado pues con la iluminación que estás midiendo, con la temperatura, con el soleamiento, etc. Bien, termino, José Ignacio, con estas dos transparencias en las que reflexiono. Esto no vibra todavía, estoy preocupado. Entonces, nosotros tenemos que intentar seleccionar objetivos y no apuntarnos a cualquier proyecto, pensando fundamentalmente que esos objetivos estén orientados a, si es posible, obtener resultados, y que estos resultados sean aplicables a la producción. Como empresa es lo único que podemos aportar al sistema, porque si hacemos I+D para otras cosas, como empresa no seremos cada vez más productivos. Habrá que adoptar estrategias para colaborar con vosotros. Si no estamos satisfechos, tendremos que mejorar nosotros, desde el punto de vista de definir, de acercarnos, de invitaros, de ser más receptivo cuando nos invitéis, etcétera. En ese sentido, entonces, pues hay que hacer una cierta selección de organismos, y hay que intentar, uso la palabra organismo porque centro de investigación, universidad, etcétera, para tener en cuenta que es lo mismo, y establecer, si es posible, colaboraciones a medio plazo, que no sea proyecto a proyecto. He dicho antes, y lo repito ahora, que como dificultades identificamos que dentro del currículum del investigador el trabajar con la industria no está suficientemente potenciado, y en ese sentido pues hay muy buenos investigadores que no es eso lo que priorizan en ese sentido, y eso lo padecemos como industria. Y por otro lado, la dificultad de poder contar con colaboradores en algunos de los temas que os he expuesto, de procesos de construcción, en los que es donde estamos. Nosotros como constructores somos integradores. Casi no inventamos nada, es decir, los materiales existen, alguna vez trabajamos en los hormigones y tal, pero la mayor parte de los materiales existen y los desarrolláis con otras industrias. Usamos maquinaria, la maquinaria y el cambio de la maquinaria es potentísimo desde el punto de vista de poder hacer las cosas cada vez mejor, y nosotros lo que sí hacemos es integrar, y es en esos procesos en los que está el secreto de poder ser más productivos, y donde nuestro I+D debería de ayudarnos más. Y por último, un comentario que he expresado en la lista de dificultades, la dificultad de innovar. Aunque tengamos, es decir, hacemos un proyecto I+D, ya conseguir que se llegue a resultados y que esos resultados estén suficientemente maduros es un hito nada fácil de conseguir. Lo siguiente es poder aplicar ese resultado. Bueno, pues no es fácil introducirlo. Por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo que se patentó y que se hizo ya hace años, de un sistema de cajones que son una especie de columnas, pilotes, y que el agua bate entre ellos y va disipando energía, que no lo hemos puesto en ningún puerto todavía. Y está desarrollado en colaboración con el CEDES, en colaboración con más organismos, pero no lo hemos colocado todavía en ningún puerto. Eso realmente es lo que afecta a que una empresa no se tome suficientemente en serio el I+D, si no ve que repercute
repercute en la innovación. Y en ese aspecto, el último comentario, en mi época que estuve liderando la plataforma europea de la construcción, trabajamos con la Unión Europea en los mercados líderes, los lead markets, y una política que la Unión Europea puso en marcha, que es intentar concitar los intereses de los distintos Estados miembros para promover políticas que faciliten la innovación, que no es invertir en I+D, que no es subvencionar el I+D, que no es financiar el I+D, es intentar adoptar políticas que permitan remover los obstáculos que impiden o no facilitan la innovación. Las compras públicas innovadoras, la posibilidad de que en los proyectos reales de construcción pueda haber demostradores, el que seriamente en los concursos el innovar y el hacer I+D seriamente documentado y seriamente comprobado sea una ventaja. Eso es lo que hace que realmente las empresas nos tomemos en serio el I+D. Como comentario final, y he terminado, necesitamos vuestra ayuda, lo he dicho como 3 o 4 veces, estamos en bastantes proyectos con centros de investigación y con universidades, no nos sentimos suficientemente satisfechos, he dicho al principio que es probablemente un problema de ambas partes, no solo de la parte investigadora, pero por otro lado somos unos firmemente convencidos de que si no contamos con vuestra I, no somos capaces de hacer la I+D+I. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que ha sido una charla muy clara y muy sincera, sobre todo, y que nos has dejado un input muy importante alrededor del cual deberíamos movernos. Y yo creo que tú decías que no quedaba bien la charla en este ámbito, y yo creo que sí, porque muchas veces estamos tan metidos en nuestra I que no vemos la D y la otra I, y es muy importante integrarlo todo y tener estas visiones cercanas de las necesidades reales y de la visión de la investigación desde la empresa. Y bueno, pues hay tiempo para algunas preguntas. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición, que ha sido muy amplia y muy interesante. Y yo creo que esto que lo has tocado al final, porque yo tenía reservada la pregunta, pero al final lo has puesto, que es el problema de que los investigadores hagan contratos con la industria que asumiendo problemas en lo que se necesita una serie de conocimientos que a veces no son tan científicos sino técnicos, y efectivamente el gran problema de todo esto es que eso no se valora. Desgraciadamente pues estamos en una dinámica de que se valora el artículo, el paper, y no digo muchos hermanos, eso es bueno también, evidentemente, ¿no? Pero lo curioso es que la gente no se anima a hacer ese tipo de contratos porque se van quedando relegados en la producción, es decir, al no tener el artículo, al no tener el paper, eso no se valora. Y entonces la gente se orienta más pues, a una actividad científica, entre comillas, y a lo mejor un aparatito pequeño, un microscopio de minuto o lo que sea, pues haciendo una bibliografía y interpretando de ello, pues se publica más y se promociona más. Por tanto, no hay un estímulo. Nosotros me creo que hay estímulo a hacer ese tipo de trabajo, con lo cual eso perjudica evidentemente al país y a la sociedad, está claro. Entonces yo creo que habría, no sé, los políticos que realmente deberían de modificar este tipo de valoración, etcétera. Bueno, esto no es una pregunta, pero la pregunta la voy a hacer ahora, y es que yo también estoy en una plataforma, que es la plataforma del acero, y la pregunta es en qué situación se encuentra la plataforma, porque yo sé que hay contactos con el Ministerio, a ver si de alguna manera pues lo que se contempla en esas plataformas, por ejemplo, objetivos, productos, los aceros, en el caso del acero, etcétera, si esto de alguna manera el Ministerio lo contemplase a la hora de presentar proyectos, etcétera. Entonces la pregunta es... No, a ver, las plataformas nacen a nivel europeo. Y en la Comisión Europea sí adquiere un cierto compromiso de que quiere contemplar lo que esas plataformas digan sectoriales para su planificación futura de la I+D. Bueno, se crea una cierta confusión o paralelismo de que plataforma era igual a la JTI, a la Joint Technology Initiative, y claro, JTIs, que ahora ya no hay ninguna, solo ha habido 5, me parece que son, pero sí existe previamente un compromiso. No obstante, se le desmadra a la Comisión Europea porque se crean pues, del orden de 30 plataformas. Entonces, bueno, pues todo el esfuerzo de estos años, yo ya no estoy ligado, soy del Comité Ejecutivo de la Plataforma de la Construcción, pero no tengo responsabilidad de liderar la plataforma, pues lo que están haciendo es conatos de intentar
ahora hablan de los clústeres de plataformas y no sé, para ver cómo, pues eso, nosotros hemos trabajado con la de acero, hemos trabajado con varias que están relacionadas íntimamente con ello. Por parte española, en su momento no existe ese compromiso previo porque las plataformas nacen, las nacionales, impulsadas, por lo menos en la construcción, por las europeas. Lo que pasa es que sí es verdad que algunos responsables de las autoridades de la administración pública empiezan a mirar estas iniciativas con interés. Y entonces desde direcciones generales del Ministerio de Educación, luego del Ministerio de Ciencia e Innovación, también desde el Ministerio de Industria, en mayor o en menor medida, según los casos, se les empieza a dar un cierto protagonismo. Actualmente la Dirección General, no me acuerdo cómo se llama, de Promoción Tecnológica, la lleva Arturo Azcorra en el Ministerio de Ciencia e Innovación y el propio Secretario General de Innovación, pues están intentando darle cancha, están intentando promover actividades y escuchar y demás. En sí mismo tiene un interés, que es que el sector se ha organizado, se ha coordinado, ha identificado prioridades y demás. Ahora, desde el punto de vista de la respuesta a ese esfuerzo que supone hacer eso, que no es proyectos, es anterior a los proyectos, mi visión un poco no actualizada es discutible, porque por otro lado además es muy difícil mantener el momentum que se creó en el tema, donde además gente que competimos entre sí estábamos trabajando juntos. Como ves no te he contestado, te he dado más que algún apunte. Sí, no, porque efectivamente yo sé que se llevan 2 o 3 años ya intentando con charlas, reuniones con el Ministerio y no cuaja, porque después en el boletín oficial, cuando se hacen las convocatorias de proyectos, pues no se recoge ahí nada de esas plataformas, ni nada. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? O sea, no sé si... Yo, si me permitís, puedo dar una información, porque como estuve en el Ministerio desde dentro, la dificultad es que tiene las convocatorias de la antiguas de la CICIC, o sea, convocatorias de proyectos, el Plan Nacional. Entonces, ahí no tiene sentido poner las prioridades de las plataformas que tienen un enfoque fundamentalmente industrial. Entonces, ahí se puede tener en cuenta de temas muy grandes, pero no se puede orientar solo hacia lo que digan las plataformas. Y por otro lado, en la parte tecnológica, en la parte, si vienen empresas con ideas interesantes que no estén en las plataformas, tampoco las puedes digamos, decir que no se los financia, es un buen proyecto, aunque no esté. Y en esta parte tecnológica sí que ya no se ponen prioridades, con lo cual realmente no cabe más que la publicación de la agenda de prioridades y que la propia plataforma le haga propaganda, para que sí que concite a los investigadores para que trabajen. Pero desde el punto de vista del Plan Nacional o de las prioridades tecnológicas, yo creo que con lo que he dicho, no lo repito, se entiende la enorme dificultad de que se traspase. Y luego además se facilitaría una cierta cuestión de lobby o de tener, digamos, impedir la innovación en los propios objetivos, porque ya tendrías cerrado los objetivos que tienes para investigar y por qué no pueden aparecer, por ejemplo, ahora con el cambio tan grande que hay, habría que haberle dado un cambio a los objetivos. Si tú tomas los de las plataformas, estás un poco digamos, esclavo o prisionero de esos objetivos, por eso no termina de cuajar. A nivel europeo hemos tenido frutos, es decir, el que por primera vez en el Recovery Plan de hace 2 años casi, que publica la Comisión Europea, que de los 3 temas seleccionados, uno sea construcción, es absolutamente nuevo y no tiene precedentes, que es el de edificios energéticamente eficientes, con un compromiso de 500 millones de euros a lo largo de varias convocatorias del programa Marco. En esa línea estamos ahora mismo. Yo hoy me han puesto al final la reunión hoy, como ya tenía el compromiso, no he podido asistir. La plataforma europea en este momento está centrando sus esfuerzos en ver si somos capaces de hacer lobby, de vender en el Parlamento Europeo. El otro día hubo una reunión en el Parlamento Europeo de que se prevé en el año 2050 que más del 70% va a vivir en ciudades. Y entonces la red de conexión de transportes entre ciudades y luego entrelazando con las ciudades necesita un planteamiento revolucionario en los próximos años, para lo cual entendemos que hace falta I+D, no solo dinero para hacer las infraestructuras. Y entonces, aunque es políticamente poco fácil de vender, porque lo del edificio y la energía todo el mundo lo entendía, todo el mundo tiene edificio y esto parece que solo va para los grandes grupos constructores y demás, estamos intentando empezar a apostar, veremos con qué éxito. Alguien decía que hace falta otra crisis, porque la crisis
actual es la que ha facilitado en introducir esto de la energía y los edificios. Fijaros que los edificios en los que vivimos, entre lo que se ha consumido al construirlos y lo que consumimos viviendo, consume el 40% de la energía, el otro es el transporte. En ese sentido. Entonces, a nivel europeo sí hemos tenido éxito, a nivel español es más variopinto. Y de la otra comentario que has hecho al principio, insistir que nosotros, primero, entendemos que hay una investigación que no tiene nada que ver con lo que yo aquí he hablado, que es la investigación básica, que si no está disponible, difícilmente podremos hacer la investigación industrial. De ella no he hablado. Pero lo que sí hemos entendido es que desde el principio, en esa I+D+I, incluso en las políticas estatales, etcétera, de I+D+I, desde el principio en la I, el sector industrial tiene que estar presente para marcar sus prioridades, aunque no sea el único el que marque las prioridades. Hay algunos líderes de sectores industriales que dicen que la I+D debe ser a demanda del sector industrial. Probablemente esto no sea verdad, porque algo de I hay que hacer pensando en un futuro donde todavía no existe el sector industrial. Pues muchísimas gracias. Veis todos que es un tema interesante, pero muy complejo, con muchos matices, y yo creo que en el cual vamos a ver muchos cambios en el futuro cercano. Así que muchas gracias. Muchas Jesús, gracias. de nuevo. Gracias.